su final. Eso nomás, chicos. Me imagino que la modulación en Python también está haciendo. Proyecto electrónico del walkie-talkie ya debe estar, aunque no hay dónde comprar los componentes, ¿no? Eso también es medio complicado. Ok, vamos a hacer dos partes la clase de hoy. Voy a explicar. Vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller, ingenieros. Sí, vamos a hacer un taller del oscilador Hartley y del Colpitts. ¿Qué vamos a hacer? Eso vamos a hacer el día de hoy. Un oscilador Hartley, la siguiente clase un oscilador Colpitts, porque vamos a acabar el capítulo 3 y estamos bien. En ese sentido no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, por favor, ¿me podría habilitar para grabar la clase? Claro, por supuesto. Y la verdad que está todo caro ahorita, ¿no? Todo está carísimo. Ya ni gas ahí. No, estamos jodidos. Ojalá ya pase, Dios mío. Ojalá ya estés. Recording in progress. ¿Listo? Ok, Gracias, Inge. ingenieros. Ya, a ver, antes de empezar, por favor, prenden las cámaras. Voy a tomar un screenshot de cámara. Prenden, por favor, me habilitan las cámaras. Inge, ¿puedo ingresar otro dispositivo para habilitar la cámara, por favor? A ver, para verles cómo están, si han engordado, se han flaqueado, ¿cómo están? Jorge, Kevin, Anthony, María, Alexandria está. Jonathan, Jonathan, casi digo el mismo. El señor Guerra le ha salido la barba más. Alex, bien, Paul, Jonathan, David, Alexis, Josué. Ay, acá estamos. Perfecto, ¿eh? Coman. Algunos ni se cambian, no están con la pijama, creo. Están con la parada de 2, 3 días. Y así toca, ¿sí o no? Y está más tranquilo. Ok, voy a tomar la primera print screen. Espérenme un ratito. Esto es evidencia de que estamos en clases, ¿no? Algo fundamental también dentro de esto. Esperarán ahí un rato. Un momento, por favor. Tum, tum, tum. Voy a mandar al grupo de comunicación digital. Que se tenga como evidencia. Ese es de Luna. Acá estamos del otro. Print screen. Ok. Con sus mejores poses. Perfecto. Ahí están todos en dos ventanas por la cantidad de estudiantes, ¿no? Chévere, vamos a hacerles al inicio, al final, porque si no, después se me duermen, como los de comunicaciones digitales. Prenda la cámara y prende la hija de un alumno. Papá, no había papá. Ok, pueden apagar la cámara si desean, ¿ya? Aunque nadie les guste. Les dije que también pongan las fotos, por favor, de Carlos, Alexander, Carlitos, Jonathan. Sean tener aunque sea uno cuando eran bebés, ¿no? Pónganle nomás ahí. Para poder identificarles, siempre se pone. Ok, listos, ingenieros. Vamos con esta parte. Vamos a verla a trabajar en dos situaciones. Ya vimos sobre los tipos de modulaciones, vimos acerca del transmisor y el receptor, y ahora vamos a hablar sobre el receptor AM. Pero voy a irme acá, voy a poner algunos parámetros que debo considerar. Ok, entonces el tema de la clase de hoy, vamos a hacerlo, recepción en AM, el receptor en AM. El objetivo, vamos a analizar el receptor en modulación de amplitud.
La agenda, vamos a trabajar, vamos a hacerle una situación, vamos a hacer el receptor en AM y vamos a hacerle un taller, ¿sí? Nada más. Es lo que vamos a hacer hoy. El día jueves entramos a FM. El FM, tengo 2 horas ahí, ¿no es cierto? Tengo FM, hago la introducción y acabo la mitad del capítulo de FM. Ya estamos ahí. Y ya se lo estoy yendo muy rápido porque con eso yo creo que ya estamos casi ya terminando el semestre y el objetivo no es ese, sino que el objetivo es también ver algunas cosas adicionales que, bueno, también se puede tomar en consideración. Este es de analógicos, dices. No entiendo. Ay, perdón, si no. Analógicos. Ana- that's one way. I'm sorry. Comparadores. Ya inicié, pero en primer lugar, este es del circuito ventana. Ok. La primera parte de la práctica nos decía encontrar. Listo. Ok, arranquemos, veamos lo que es la recepción en AM, ¿no? Bueno, el receptor, pongámosle aquí, voy a irme acá. Vamos a ver algunos parámetros. El receptor en modulación de amplitud. ¿Qué significa este tipo? Primero, el receptor tiene una función o su componente va a tener un demodulador y que va a ser, ¿cómo se llama? Como un detector de amplitud. Detector de amplitud. Que prácticamente es un diodo con El circuito valor del RC. voltaje de entrada de manera Dentro de que el voltaje esto, de salida sea cero. nosotros debemos tomar Entonces, en el cuenta que el parámetro nos dio receptor en AM aproximadamente con tiene la 3.4. misma estructura de un radio convencional Asimismo, teníamos de que AM. variar el potenciómetro de manera Convencional. ¿Qué significa el esto voltaje que tiene la máximo que misma nos dio estructura de un radio convencional? Que 39, necesita un el voltaje máximo. Esa es la primera parte. sintonizador. ¿Sí? Un sintonizador que permita recibir las señales del transmisor de radio de AM. La configuración de transmisión en este caso va a ser HAL duplex, ¿no? HAL duplex. A ver, no, sería simplex, no sería, perdón. La configuración de aquí sería simplex porque no estamos enviando información, somos solo repetidores. O sea, solo vamos a recibir la información para poder trabajar. Entonces la información es simplex para poder manejarla. Dentro de esto, el radio, que es lo que vamos a tener dentro de la configuración, nosotros debemos tomar en cuenta, aquí voy a poner simplex el modo de transmisión antes de decir. Debemos tomar en cuenta que debemos trabajar con una potencia adecuada y debemos tener una antena que se adapte a la potencia y tenga una buena ganancia y obviamente una buena acoplamiento de impedancia, tanto de entrada con respecto a la impedancia de salida con la antena, ¿no? Ahora, dentro de esto, aquí lo importante es recuperar la señal de audio. Eso es lo que debemos nosotros preocuparnos cuando tengamos el receptor. Pero la señal de audio, ¿qué frecuencia tiene? ¿Alta o baja, ingenieros? La señal de audio, ¿dónde? En el modulador, cuando se envía, ¿qué es? ¿Alta o baja frecuencia? Que sería baja frecuencia. Perfecto, muy bien. Sería de baja frecuencia. Muy bien. Sería de baja frecuencia porque obviamente está viajando dentro de la portadora para poder mandar. Cuando se maneja baja frecuencia dentro de una alta, nosotros vamos a manejar sistemas de radiofrecuencia.
mucho más alto para poder enviar la señal transmitida y luego ser recibida en las antenas a través de las antenas de radio. Entonces, estas se llaman señales de radiofrecuencia de audio y exclusivamente este tipo se llama sistemas de alta fidelidad, que ya se empezaron a hacer, pero esto se cambió cuando ya se trabajaba con FM, cuando se trabajaba en estéreo o en mono, porque alta fidelidad ya el sonido es más nítido para la calidad del oído humano, ¿no? Ahora, aquí es importante también tomar en cuenta el tipo de antena que nosotros vamos a seleccionar. La antena regularmente es una antena omnidireccional. ¿Qué significa esto? Es una antena que puede trabajar a lambda medios o lambda cuartos. Es decir, que es una antena Marconi o una antena Hertz. Es decir, que yo la antena que yo tengo aquí con mi equipo de transmisión, esta irradia en todos los 360 grados y tengo un valor de potencia de dBi. ¿Qué significa esto? Que la antena debe estar comportada con respecto a una antena isotrópica. La diferencia de esto es que el patrón de radiación que yo le vea de vista superior a la antena es que irradia en todas las direcciones, pero la antena omnidireccional, la potencia si es de 3 vatios, acá es 2 vatios, acá es 1 vatio, acá es 0.5 vatios. Entre más me acerco, la potencia es más alta y entre más me alejo, la potencia es más débil. Es una antena omnidireccional y en cambio, cuando tengo la I que es isotrópica, simplemente digo que el patrón de radiación aquí puesta la antena, que igual es una antena unidireccional, este es ideal. Si me dice que la potencia tengo 10 vatios, en cualquier punto del patrón de radiación va a ser 10 vatios, sea cerca o real. Lo que me indica es que este parámetro, el dBi, es con respecto a una antena isotrópica. No tiene que ver mucho con el valor dBi es ideal. Lo que ustedes deben tener en cuenta es con la antena unidireccional que va a ir allá. Entonces, la antena que nosotros vamos a manejar debe ser una antena adecuada que debe tener una ganancia entre 5 a 10 dB para poder transmitir y poder recibir las señales, ¿no? La antena también hay que tomar en cuenta que puede recibir todas las frecuencias. Ojo con eso. Esta antena va a recibir todas las frecuencias que tenemos desde 500 a 1600 kilohercios, ingenieros. Y cada ancho de banda de las antenas se va a tener de las emisoras que nosotros tengamos. El ancho de banda de la emisora de AM es de apenas 10 kilohercios. ¿Hasta cuándo era? ¿Hasta cuánto era el ancho de banda? ¿Sí se acuerdan de los parámetros? Hasta 20 kilohercios hablaba. Entonces, estas señales hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a transmitir, pero vamos a tener un sintonizador, vamos a tener un selector para poder recibir todas estas señales y por lo cual necesito un selector de frecuencia para poder tomar en cuenta la portadora de este canal 1 para yo poder capturar la señal y que el equipo receptor pueda reproducir la misma, ¿no? Entonces aquí lo importante de esto es la sintonización. Sintonizar a la frecuencia. ¿Y cómo sintonizo? Lo que sintonizo es que cuando la antena irradia, esta genera una onda de campo eléctrico. Esto se llama longitud eléctrica y esto se llama longitud física. Y sintonizar la antena significa que yo puedo variar. Yo no puedo cambiar la longitud física de la antena, ¿no es cierto? Yo lo que puedo variar es la longitud eléctrica. Entonces yo le puedo hacer más chiquita o le puedo hacer más grande. ¿Y cómo hago eso? Es que a la antena le conecto una bobina o le puedo conectar un capacitor en paralelo para que estos puedan ser seleccionados más o menos VCC o voltaje de salida para que nosotros podamos sintonizar la longitud eléctrica que nosotros queremos ver para poder variar la longitud eléctrica de irradiación de la antena que nosotros podemos mandar de un punto a otro. Eso es la sintonización. Pero para nosotros seleccionar de aquí a acá necesitamos un potenciómetro lineal, no un potenciómetro logarítmico. Recuerden que los potenciómetros, yo tengo los lineales y los logarítmicos. Es decir, que el potenciómetro que yo genero aquí
prácticamente yo lo que voy a hacer es, el lineal cuesta unos $10 a costar. Entonces el potenciómetro lineal coge 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, si es que rango fuera de 1 a 10. En cambio, el logaritmo le muevo un poquito y es 1.348, le muevo otro poquito 1.879, le muevo otro poquito 3.749. Entonces, el uno es más exacto que el otro. Entonces, eso hay que tener en consideración para hacer este tipo de sintonización. Aquí la sintonización es para poder sintonizar a la portadora de cada canal para tener la mayor cantidad de potencia y poder capturar la señal y tener más claro la señal, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que la portadora es importante en esta modulación y lo cual debe variar entre un valor de más o menos 5 kilohercios. Por favor, esto no se olvidarán. Cuando vayan a trabajar o vayan a ver los sistemas, van a variar. Ah, es que la frecuencia portadora está en 35 kilohercios, no pasa nada. Ah, trabaja en menos 25, no pasa nada. Pero tomando en consideración que la frecuencia de la portadora siempre sea mayor a la frecuencia modulante. Si es menor, solo va a pasar la frecuencia modulante. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ok, para hacer este tipo de receptor, no sé si estamos claros hasta ahí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Ahora, ya vamos a ver el diagrama, ¿no? Para hacer este tipo de radio, exclusivamente este tipo de receptores en radio, porque estas aplicaciones se aplican en radio AM, sea en forma analógica o digital. ¿Qué significa analógico digital? Lo que pasa es que el sintonizador que yo tengo en mi dispositivo y el celular me coge las frecuencias, yo le conecto, le selecciono y me comienza a trabajar. ¿Sí estamos de acuerdo? Regálame 10 segundos, un ratito, por favor. La frecuencia de resonancia con 1/2 pi por RC. Comportaba como un... Ok, ¿cuál es el siguiente? Nada más, dos circuitos son ese. Sí, el último es este que es el generador de onda senoidal. Entonces aquí lo que tenemos... Porque ese aguanta más frecuencias altas. Ok, perfecto. A ver, hágame este que sea en 30. Ok, vamos viendo. A ver, todas las aplicaciones que estamos viendo en radio AM, les digo es que ahora ya viene el selector viene con una parte digital o analógica. Y el otro, que antes me falta un cogía grupo, con el una otro perilla grupo que para poder falta seleccionar las bandas de me va a operación ser con y íbamos con potenciómetro variando para seleccionar las frecuencias. Ahora yo La de simplemente hago 5 me hacen con un 5. programa y le mando con una lupa y me va 3 antes que me buscando el olvide. patrón de la Gracias, ya les voy portadora. a indicar por qué La portadora la necesito ese que valor busca. con 3. Y le selecciona y le indica radio Vamos, AM, este mismo Chizo, grupo, digo un verán que ejemplo, es ¿no? 20 para Radio las 3, no vamos a alcanzar. 102.1, la voz del pueblo y tanta vaina, ¿no? presento. Entonces, ahora, antes había analógico, que era oscilador con una de Colpitts. perilla analógico, Ya. en el sentido de que era un potenciómetro ¿De cuánto es la frecuencia? variable, pero lineal. Entonces había un punto inicial y un punto final donde ustedes podían variar. Y en el otro tenemos un secuenciador Ya, ok. digital que Ya. le pongo Y aquí buscar y me va a tenemos buscar la portadora de la señal para poder formación. trabajar dentro de eso. Ahora, dentro de esto, en el proceso para hacer la radio AM, Ya. el radio Aquí está AM, la Con el Colpitts comunicación para simular. ¿Tuvo algún prácticamente problema o cogió y ya? se lo hace Funcionó. llamado en radio, tanto el transmisor Con como la el receptor, configuración que lo nos hacen a había través de un puesto usted sistema en el preparatorio, heterodino. o sea, no nos Primera simuló, o sea, cosa. no nos ¿Qué significa esto? generaba Que las ondas. va a Entonces, mezclar o va a buscando, trabajar con encontramos ¿cuántas esta frecuencias? ¿Una o dos? configuración de Colpitts, ¿no? ¿Perdón? La frecuencia me parece. Perfecto. Dos frecuencias, F1 y F2. Dos frecuencias trabaja el heterodino, no digo homodino. El homodino es una sola frecuencia. La diferencia entre Y estos ahí es que sí el heterodino va a ser de alto nivel, donde el nos amplificador genera de las ondas. potencia va a estar tanto en la modulante como en ¿Y la la diferencia portadora de este y con en la el que está etapa en de el folleto modulación cuál para es? poder trabajar.
Entonces, prácticamente el Lo que pasa es que modulador aumenta o el más, transmisor o el equipo para el heterodino, ¿cómo se aquí llama? debemos trabajar Capacitores y eso, porque muchísimo el otro con es como que muy sencillo. oscilador local, Entonces, y también la especialmente otra en el tenía un generador receptor. directo como que de Este onda oscilador senoidal. local en el receptor va a Entonces, poder lo que emitir salía que era la directo a lo que se le mandaba de la fuente. sintonización. Entonces, ese no era el Sí, punto, vamos a sino tener la era el punto como sintonización una fuente con el DC. amplificador, Lo sí, único con que, el amplificador de la bueno, ya señal vamos de viendo lo entrada. otro. Ya, aquí está ¿Qué significa esto? el Señal de entrada. Hartley. Me ¿Y explico. a qué frecuencia trabaja Esto Hartley? sería de la señal de entrada, Es, especialmente de radiofrecuencia. ya, Yo tengo el transmisor. esta El transmisor trabaja en tiene una esto, red el de transmisor 30K AM. Voy a hasta poner un 30 megas. DSB FC. Tengo aquí la portadora, Ya, tengo la 30 megas está acá en modulante, este. va la antena y comienza a modular. en el Hartley. Sí. También Perfecto, la decía que señal trabajes a es. megas, pero para trabajar en megas preferible es el Colpix, porque ese Perfecto, viene acá, obviamente aguanta tiene una más antena receptora, frecuencias tiene aquí el altas. A ver, demodulador, hágame este que sea en el 30, en demodulador y tiene 25 un megas. Indíqueme la DSB frecuencia que trabaja en 25 FC. megas. Lo que dice es que el Este, oscilador el local, ¿cuál Hartley. es el oscilador local? Sí, el Este, Colpix, ¿qué dice el de usted? la portadora, tiene El que Colpix. estar también de Le referencia tendré que cambiar en la el receptor para configuración poder de compararle. los Porque a veces, por Le tendría efectos capacitores. de que propagación en el ponerle espacio libre, variables. por la Bueno, atenuación de bueno, otros eso va a factores, quedar de tarea. Bien, la indíqueme frecuencia a Hartley. veces no es la misma Este es y el no le que reconoce ya el lo había sistema. indicado. Entonces, las frecuencias Y que el que trabaje falta tanto la es el portadora de en el cristal. transmisor como en el Este es el receptor deben estar sintonizados para poder recuperar la portadora y encontrar la frecuencia modulante con el circuito prácticamente del diodo, con la resistencia, el capacitor y prácticamente lo que vamos a encontrar es perdón, se me fue aquí, sería la envolvente. Y simplemente la amplifico y veo que está la componente y recupero la señal de información. Entonces, el oscilador local en el receptor tiene que ser igual a la frecuencia de la portadora del transmisor y con esto se sintoniza. Al momento que llega aquí como la señal llega débil, lo primerito que debo hacer, lo que dijo Marlon, es primero filtrarla. Elimino el filtro pasabanda y después le hago el amplificador de radiofrecuencia. Pero para comparar que la radiofrecuencia está bien, tengo que tener la frecuencia de la portadora, que es la misma del transmisor, y tenemos una modulación adecuada sin muchas señales espurias para poder trabajar. Entonces, a esta frecuencia que nosotros vamos a trabajar cuando trabajemos con el heterodino, ¿se acuerdan ustedes que venía un mezclador? Mezclábamos una señal, después teníamos un filtro, después amplificamos y otra vez iba un sumador. Esto no es un filtro, es un amplificador y metíamos otra frecuencia. Aquí teníamos una F1 y acá ya teníamos una F1 más F2. Ese es el heterodino. Estas dos frecuencias que ya se tienen o se va a trabajar, lo que va a hacerle es que voy a tener es una frecuencia intermedia o IF. Esta frecuencia intermedia de abatimiento para sistemas AM es de 455 kilohercios. Esta frecuencia intermedia es la frecuencia mínima que necesitan los sistemas para poder operar dentro de las bandas. Entonces, lo que vamos a tener es esta frecuencia de referencia para que estén sincronizados o una frecuencia de señalización que le dice. Entonces, prácticamente se va a amplificar esta frecuencia y una de las otras etapas, lo que va a hacer tanto en el transmisor como en el receptor, sintonizar. ¿A qué frecuencia? A 455 kilohercios. La frecuencia intermedia lleva cualquier señal de AM como que estuviera en la frecuencia original. Este proceso también hace que tenga alta calidad por la sintonización de la señal a través del amplificador y el detector de alta calidad. Entonces se va a trabajar con una frecuencia intermedia de 455 kilohercios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí. veamos el diagrama. Veamos el diagrama de sintonización. Me voy a ir a la parte de la, ¿cómo se llama? De la hojita para que ustedes lo vean, por favor. Acá me voy. Perfecto, voy a ampliarle un poquito más.
Ahí le deben ver ustedes súper bien a la señal. ¿Sí? Sí le ven, ¿no? Ahí se le se me fue mucho. Ahí está. Ay. Perdón. Quería mover este. Ya. Bueno, aquí están las etapas de un receptor de una radio AM, en pocas palabras. Si ustedes le ven aquí, le vemos acá, a ver, aquí, solito y listo. Vamos a ver las señales de ondas de radio. Aquí las antenas, que son antenas omnidireccionales, van a detectar la modulación, la señal de modulación. Una vez que yo tengo, voy a amplificar las señales de radio, voy a amplificar, pero vean lo que tiene aquí, un oscilador local. Va a comparar con esta señal y también tiene un mezclador. Es decir, que el receptor también es heterodigno porque va a trabajar con dos frecuencias. El oscilador local, ¿de cuánto es? De 1935 kilohercios. Esta señal de alta frecuencia regularmente viene de 1480 kilohercios. Se mezclan las dos señales y va a trabajar con una frecuencia de portadora de la frecuencia de intermedia, que es de 455 kilohercios. Entonces, una vez que se tiene aquí, va a trabajar con un amplificador de frecuencia intermedia, es decir, este le va a amplificar, pero le va a rectificar. La etapa de detección. ¿Qué tiene la etapa de detección? Un diodo que va a sacar solo los filtros positivos, entonces va a eliminar y solo quiero que detecte un circuito filtro RC, entonces me va a detectar, aparte de esto, solo este valle de aquí, solo este valle con las amplitudes. ¿Y qué hago con el detector de la rectificación? Me va a detectar solo el envolvente. Y aquí está la señal de, ¿cómo se llama? De la De información. información, y esta es amplificada por un circuito de frecuencia y esta es enviada a través de unos cables con una bobina móvil para interpretar la frecuencia que se envíe y va a reproducir los sonidos. Entonces prácticamente es un diagrama muy sencillo para poder trabajar dentro de esto. Hay que tomar en cuenta que la etapa del mezclador amplifica la frecuencia tanto de la frecuencia del oscilador local con la frecuencia de la portadora. Si nosotros restamos el mezclador 1935 menos 1480, ¿cuánto me va a dar? 5. 13 de 8 me va a dar 5. Tengo 5 aquí, ¿no es cierto? 5 sería 300 y 0, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, Estamos, 355 me sale. sí. 455. Perdón, 400 me sale. Acá son, a ver, 5, 13, 1, 5. Sí, perdón, 5, 4. Perdón. Aquí me sale, voy a ponerle bien, si no. 455. Entonces sí cumple la frecuencia intermedia. Lo que me está diciendo es que este mezclador está cogiendo la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de información. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que está haciendo es que está trabajando en la frecuencia superior o la banda lateral superior para poder enviar la señal o detectar las frecuencias con un filtro pasa alto. Entonces, prácticamente la señal de detección va a detectar las frecuencias de la banda lateral superior donde se tiene, ¿no? Estas frecuencias de 455 kilohercios, lo que hace el mezclador es tener esto, o podemos trabajar del otro lado, pero tranquilamente con la parte superior. Este proceso, por ejemplo, de amplificación, etapa de detección, no se olviden que la etapa de detección es rectificación más detección, ¿no? Esta etapa equivale a una especie de filtro, porque está filtrando la señal y pasa la señal de la información. Este filtro no responde a las variaciones de alta frecuencia de la frecuencia intermedia. Es decir, que solo va a variar de la frecuencia intermedia hasta 455. Más de ella no lo debería permitir tener eso porque si no la señal se va a degradar, la de audio especialmente, ¿no? Entonces prácticamente la calidad de la señal de salida se tiene que tener de acuerdo a la etapa de detección para que salga la reproducción de la voz humana. En la parte de elección, por ejemplo,
Este amplificador que trabaja en 1480 kilohercios es una frecuencia, ojo, primero, nadie me dijo nada. Esta frecuencia está fuera del rango, que nosotros trabajamos de 500 a 1600 kilohercios, o hay en los libros que están 535 a 1605 kilohercios. Ese está fuera del rango, ¿sí? Cuando estábamos estudiando radio AM, bueno, o modulación AM, prácticamente se trató de eliminar la frecuencia de 1480 debido a que el equipo electrónico trabajaba en una frecuencia mayor y se detectaba que las frecuencias comenzaban a degradarse. Pero en algunos tipos de frecuencia, esta frecuencia un poquito, si se puede decir, de 1480, podríamos determinarla que está dentro del rango, ¿no? Dentro del rango. No podemos hacer ni más ni menos. Si vamos a hacerle más y menos, tendríamos que calibrar tanto la frecuencia intermedia como las etapas de los circuitos para poder trabajar, pero no está en la frecuencia intermedia o la frecuencia de la portadora que se tiene dentro del espectro. Me explico, o sea, yo tengo 500, tengo 1600 y tengo 1100 más 550, sería 1050, ¿no? La portadora de aquí. Y esta se está yendo más acá, dentro de la señal de todo el ancho de banda que tiene AM, a lo que me quiero ir. Entonces, la frecuencia de 1480 está trabajando en la banda lateral superior y es por eso que se pone en la frecuencia superior para poder tener mejor fiabilidad en cierta manera. En los estudios, cuando hicieron este tipo de modulación en los laboratorios de física o los de astronomía que trabajaban con estas modulaciones porque querían mandar radiofrecuencia en cohetes y en estaciones espaciales, ellos no trabajaban ni más ni menos y no querían trabajar en la banda de 1100 dividido para 2, que sería 550 más 500, sería 1050. Lo que digo que esta frecuencia es 1050. Entonces dijeron, no, esta frecuencia no es adecuada y lo que hicieron es trabajar en la de 1480, porque voy a decir, pero la frecuencia central es de 1050, pero basado en estudios y técnicamente para mandar radiofrecuencia en AM, la mejor frecuencia de la portadora ya modulada o para poder reconocerle, debe trabajar en 1480 para nosotros trabajar con una de 455 y calibrarle la de portadora en 1935 kilohercios. Esta de 1935, desde 1480, esto ya parece años, a 1935, que sería kilohercios, donde tiene un ancho de banda de 455 kilohercios, que más o menos tengo 45 canales de AM para poder trabajar. Entonces, todo lo que también determinó esta frecuencia intermedia era que era más adecuada para poder tener una mayor ganancia con la antena. ¿Sí? Espera un momentito. Ok, entonces prácticamente el oscilador trabaja de esa manera y poder trabajar dentro de ese rango de 1480, ¿no? Algunos me van a decir, pero yo puedo trabajar más o menos, podríamos hacerlo, pero el problema es que la modulación en AM en esos rangos va a tener un poquito de interferencia y va a afectar muchísimo la estática en amplitud. Entonces, con algunos tipos de análisis y estudios determinaron que fue en 1480 esa frecuencia, ¿no? Es por eso que le hicieron el radio en esa banda de operación, ¿sí? Entonces nosotros para hacer esto deberíamos amplificarle un oscilador a estas bandas de frecuencia y podemos detectar tranquilamente. El demodulador es solo este. Las otras etapas es ya para trabajar en las bandas de frecuencia de las radios AM, ¿no? Y la etapa de detección. La etapa de detección modula en cualquier tipo de modulador, sea emisor, sea colector o base colector. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Con eso hemos terminado lo que es fin a la modulación AM. Hemos visto parámetros, hemos visto transmisores, receptores, tipos, los moduladores y prácticamente la estructura de un receptor. No sé si tengan preguntas, por favor. No, Ya. El taller.
El taller es hacer una simulación que van a presentarme ahorita de un oscilador. Aquí habla de un oscilador local. Vamos a hacerle primero con el Hartley. Tenemos 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quiero que trabajen a estas frecuencias. Por favor. La frecuencia que sea 10 megahercios. Frecuencia 2, 15 megas. Frecuencia 3, 18 megahercios. El grupo 4 que sea 21 megahercios. El grupo 5 que sea 25 megahercios. Y el grupo 6 que sea 28 megahercios. Es lo que necesito. Esto me presentan, es las 3 y 5. 3 y 40 empiezo a revisar. 3 y 45, por favor. ¿Ya? Empiezo a revisar eso. Tienen 40 minutos para poder hacerlo y eso es calificado y me suben al aula virtual. Yo ya habilito ahorita para que puedan tenerlo. Por favor. Aquí. Vamos a hacer el Hartley primero. Solo simulado. Ustedes escogen el simulador y me indican en él tanto la frecuencia que genera en el osciloscopio nada más. Por favor. Pues el Hartley hoy es 28. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, ingenieros. Podemos salir a descansar 5 minutos y nos conectamos para después ver cualquier inquietud, por favor. Recording stopped. Disculpe. Sí, tiene ¿cómo se llama? La pizarra de la frecuencia de Claro. lo que he asignado. Ahí está. Grupo 1, 10, grupo 2, 15, grupo 3, 18, grupo 4, 21, grupo 5, 25 y grupo 6, 28 megahercios. Como la frecuencia de salida es igual a 1 sobre 2 pi raíz cuadrada de LC, verán que este de Hartley es de bobinas. Es más fácil de en el simulador, ¿no? Por si acaso. Y esa notación que está a la derecha, ¿de qué era? Disculpe. Este de aquí, Sí. ya es hasta la hora que tienes que presentar. Perdón. Ya. Nada más. Aquí empiezo a revisar. Indícame la frecuencia, tiene, no tiene y listo. Empiecen a trabajar después de 5 minutos. Nada más. Nos conectamos en 5. Vayan a descansar un ratito.